Bien, anteriormente habíamos visto lo que es la teoría de la operación de los transformadores reales, así como la relación de voltajes en el transformador, es decir, aplicando la ley de Faraday del flujo magnético en relación a la integral de su voltaje, la corriente de magnetización, y la corriente de pérdidas y su comportamiento gráfico con respecto al voltaje y el desfasamiento o retraso que existe de la corriente con respecto al voltaje aplicado. Adicionalmente, vimos la relación de las corrientes del transformador y convención de punto, y el comportamiento de estas, ¿no? Ahora, para retomar un poquito lo de la última clase, tenemos lo que es el circuito equivalente del transformador, que en este caso, las pérdidas que se presentan en este transformador se consideran para obtener un modelo exacto del comportamiento del transformador real. En este caso, los aspectos que se deben de considerar para la elaboración de este modelo son las siguientes, que son las pérdidas del cobre, esto es, las pérdidas de calentamiento de tipo resistivo, tanto en los arrollamientos como primario y secundario del transformador, y estos varían proporcionalmente con el cuadrado de la corriente de los devanados. También tenemos las pérdidas por corrientes de parásitas. Recuerden que hablamos de esas corrientes, que es por calentamiento en el núcleo del transformador. También tenemos lo que son pérdidas por histéresis asociadas directamente con el agrupamiento de los dominios magnéticos en el núcleo en cada semiciclo. Finalmente, las pérdidas por flujo de dispersión. En este caso, los flujos del devanado primario como del secundario son las que se dispersan a través del aire, ¿no? que se dispersan o se salen por entre las espiras, ¿no? Bien. Para la elaboración del circuito equivalente se debe considerar lo siguiente. En este caso, las pérdidas resistivas representadas como una RP en el primario y una RS del secundario. También las pérdidas por flujo de dispersión del primario, es una phi del devanado primario, y induce una tensión E en el devanado primario, lo cual es igual al número de espiras por la diferencial del flujo de dispersión, el flujo magnético, en este caso del devanado primario, en relación al tiempo, y el flujo de dispersión secundario, que también induce una tensión que es igual al número de espiras del secundario por la derivada de este flujo. La primera ecuación la vamos a llamar 1 y a la segunda la vamos a llamar ecuación 2. Tomando en cuenta que la trayectoria del flujo disperso normalmente se constituye por aire, en este caso representa una reluctancia constante, ¿sí? Y en este caso es directamente proporcional a las corrientes del primario y secundario respectivamente. Esto es, el flujo de dispersión del devanado primario es igual a P por N sub P, o el número de espiras por la corriente del primario, y respectivamente al secundario, con esta P, o que le llamamos permanencia, por el número de espiras del secundario por la corriente del secundario, donde, como les comentaba, P es la permanencia de la trayectoria del flujo, N sub P es el número de espiras de la bobina primaria y N sub S es el número de espiras de la bobina secundaria. Si nosotros sustituimos en la ecuación 1 y 2, tenemos lo siguiente. Tenemos que
el voltaje inducido o la tensión inducida en el primario es igual al número de espiras por la derivada de la permanencia por el número de espiras del primario por la corriente del primario, que esto es igual a el cuadrado del número de espiras del primario por la permanencia por la derivada de la corriente del primario. De igual manera, en el secundario tenemos que esta tensión o este voltaje es igual al número de espiras del secundario por la derivada de la reluctancia por el número de espiras del secundario por la corriente que circula en el secundario. Y esto es sustituyendo, mejor dicho, desarrollando, es el número de espiras al cuadrado en el secundario por la permanencia, que son constantes, por la derivada de la corriente del secundario. Agrupando estas constantes, tenemos lo siguiente, que la tensión es igual a L sub P por la derivada de la corriente del primario, y en el caso del secundario tenemos la L sub S por la derivada de la corriente del secundario, donde el L sub P es igual a N cuadrada por la permanencia, o el número de espiras al cuadrado por la permanencia, y L sub S es el cuadrado del número de espiras del secundario por la permanencia, donde estas dos constantes constituyen la autoinductancia tanto del primario como del secundario. Bien, ahora, para representar los efectos de excitación del núcleo, se considera lo siguiente. Perdón, aquí no animé esta última parte, pero bueno. Entonces, retomando, para representar los efectos de la excitación del núcleo se considera lo siguiente. En este caso, la corriente de magnetización, el cual es proporcional, obviamente, en la región no saturada, al voltaje aplicado, y se atrasa o está retrasada a 90 grados. ¿Sí? Está retrasada a 90 grados y se representa o se modela a través de una reactancia X sub M, que se conecta a través de la fuente de la voltaje primaria. Y tenemos también la corriente de pérdidas en el núcleo, en este caso la I sub H más T, la cual es proporcional al voltaje, es decir, está en fase, mejor dicho, proporcional al voltaje y está en fase con el voltaje, con el mismo, y está modelado por una resistencia R sub N. ¿Sí? Obviamente, son aproximaciones de los efectos de excitación reales. El circuito equivalente se muestra en esta figura. Cuando ustedes observan, los efectos de excitación están representados en esta malla, ¿sí? La cual se denomina rama de excitación. ¿Sí? Esta rama de excitación va conectada al primario, tenemos el transformador ideal y tenemos el devanado secundario, cual se representa con RS para la resistencia, y esta es la reactancia, ¿no?, del secundario. Ahora, las corrientes no son completamente lineales, por lo que R sub N y X sub M deben de ser lo más aproximado al efecto real. ¿Sí? Entonces, tenemos que, para este circuito equivalente, R sub P representa la resistencia del devanado primario, X sub P la reactancia debido a la inductancia de fuga en el primario, R sub S es la resistencia del devanado secundario, y X sub S es la reactancia debida a la inductancia dispersa en el caso del secundario. Y la derivación de excitación se modela por R sub N, bueno, aquí le puse R sub C, pero es R sub N,
hay una confusión ahí, que representa la histéresis y las pérdidas del núcleo, la cual está en paralelo con la reactancia X sub M, que es la reactancia equivalente a la corriente de magnetización. ¿Sí? Hay que observar que estos elementos que forman la rama de excitación están dentro de la resistencia primaria y la reactancia primaria, dado que el voltaje que se aplica en el caso del núcleo, el voltaje de entrada, que es el voltaje de entrada, menos las caídas internas de voltaje del devanado. Es importante mencionar que aunque este es un modelo prácticamente exacto de un transformador, para propósitos de análisis no es muy útil, de tal manera que es necesario convertir todo el circuito en uno equivalente a un solo nivel de voltaje. Algo parecido a lo que hicimos en el primer ejercicio respecto al tema del transformador ideal. Recuerdan que hacíamos una referencia o referíamos el voltaje al secundario o al primario, de tal manera que podamos tener una unicidad en el voltaje para propósitos de análisis. De tal manera que para poder realizar un mejor análisis para lo que es los transformadores reales, se utiliza lo que le llaman circuitos aproximados. Entonces, como les comentaba, para análisis de circuitos prácticos que contienen transformadores, casi siempre es necesario convertir todo el circuito en un equivalente a un solo nivel de voltaje. ¿Sí? Haciendo referencia a lo que les comentaba del ejercicio anterior que hicimos anteriormente. Y bien, entonces, para hacer esta conversión es importante realizar las siguientes equivalencias. En este caso, hacer una referencia o referir un transformador al primario y uno al secundario. En este caso, si ustedes observan, tenemos el circuito equivalente referido a un nivel de voltaje primario, en el cual tenemos el voltaje de entrada, las referencias del primario, la resistencia del primario, la reactancia del secundario, la reactancia del primario, la rama de excitación y la referencia, la referencia al secundario, con su correspondiente. Ustedes observan, aquí tenemos la correspondiente relación de transformación. En igual caso, en el caso del secundario, tenemos la misma referencia de transformación. Esto nos hace que manejemos un valor único o un solo nivel de voltaje, de tal manera que este es el circuito equivalente referido a un nivel de voltaje en el secundario. Posteriormente, se puede decir que la rama de excitación tiene una corriente muy pequeña, de tal manera que comparada con la corriente de carga de los transformadores, bajo condiciones normales, tiene una caída de voltaje completamente despreciable en R, P y en XP. De hecho, la corriente de excitación es solo aproximadamente de 2 a 3% de la corriente de carga total en lo que son los transformadores de potencia. Por lo tanto, se puede producir circuitos equivalentes simplificando y de tal manera que sean funcionales y casi tan bien como el modelo original. En este caso, las impedancias o la rama de excitación se mueve al frente de las impedancias primarias y secundarias y se dejan conectadas en serie. ¿A qué me refiero? Bien. En este caso, ustedes observan, estamos moviendo la rama de excitación al frente, ¿sí?
Y ahora las impedancias dan como resultado circuito equivalente, donde tenemos aquí una resistencia equivalente, una reactancia equivalente, y la corriente sobre la relación de transformación. De igual manera tenemos el voltaje por la relación de esta transformación para mantener ese voltaje o esa unicidad de voltaje. Entonces, esto para el caso del primario, donde la resistencia equivalente del primario es simplemente RP más la relación de transformación al cuadrado por la resistencia del secundario. Y la reactancia equivalente del primario es la reactancia del primario más el cuadrado o la relación de transformación al cuadrado por la reactancia del secundario. De igual manera, en el circuito equivalente, en el circuito del secundario, o equivalente al secundario, referido al secundario, tenemos igualmente la misma relación, la rama de excitación se mueve al frente y se quedan estas en serie, por lo tanto, la resistencia equivalente del secundario es igual a la resistencia del primario sobre la relación de transformación al cuadrado más RS. Y la reactancia equivalente del secundario es X sub P, o en este caso la reactancia del primario sobre la relación de transformación al cuadrado más la reactancia del secundario. Bien, ahora, en algunas ocasiones es importante, bueno, se puede omitir la rama de transformación de tal manera que se pueda despreciar sin generar algún error significativo, lo que haría todavía la reducción de este circuito a un circuito aún más simple. Esto es, quitando la rama de excitación o omitiendo la rama de excitación, se obtiene el circuito equivalente aproximado referido al primario y un circuito equivalente aproximado sin rama de excitación referido al secundario. De tal manera que de esta forma podamos tener un análisis un poquito más sencillo. Bien.